César Litkin es tributarista y está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Litkin? Jessica, vos y el equipo de La Nata lo saludan. ¿Qué tal, Jessica? Un saludo a todo el equipo. En rigor, de verdad, dentro de lo que es son las normas tributarias, rige un principio de igualdad que emana de la Constitución Nacional, que todos son iguales ante la ley en la medida que tengan iguales circunstancias. Eso significa que parece que este acuerdo fijado por el gobierno con el gremio petrolero, hay algunos que son iguales y otros son más iguales que otros, ¿no? Porque sí, lo que intenta hacer este convenio, que falta que lo ratifique la Dirección Nacional de Impuestos, ¿sí? Porque este convenio está supeditado a un dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos. No sé de qué se va a disfrazar la Dirección Nacional de Impuestos para avalar esto, para que la audiencia lo entienda. Este acuerdo lo que dice es que hay un 21% del salario normal y habitual que queda fuera del impuesto a las ganancias, y eso hace que muchos trabajadores estén por debajo del piso si se les saca un contenido numérico del 21% de su remuneración. No es que se los exime del impuesto, sino que de la remuneración se resta un 21%, llegado mágicamente por una serie de cálculos, y ese 21% queda fuera del impuesto. Esto no existe en otras actividades, porque de acá en más lo que van a reclamar son actividades de los gastronómicos que trabajan sábados y domingos, los periodistas que no tienen horario, trabajan 7x24, los médicos, es decir, un montón de actividades que va a generar una desigualdad ante la ley para el resto de los asalariados, que y también tener un tratamiento igual. Sí, lo que me llamó la atención es que esto es retroactivo a enero. También no sé si esto se puede hacer, sí, no se puede hacer, porque está hablando en definitiva de un impuesto que ya teóricamente se cobró. No, en rigor de verdad, ahí no puedo decir que está mal, porque el impuesto a las ganancias es anual, sí, y toda modificación debería regir desde el inicio del ejercicio que está en curso, o sea, el 1 de enero. Pero no sucede eso con las veces que actualizan los pisos de ganancias, que los pisos de ganancias, que en estos momentos es de 700.875 pesos, rige desde el momento en que se firma el decreto y no desde el inicio. Entonces, yo no lo veo mal, pero esto es un dato accesorio. El dato principal, sustancial, es por qué se le da coronita, como decíamos, por qué se le da coronita a ciertos sectores, a ciertos trabajadores en desmedro de otros, sí, y agranda mucho la brecha incluso con los autónomos, que también son trabajadores y que no tienen ningún tipo de beneficios, incluso pagan mucho más que un asalariado, un autónomo, que ahí hay que equiparar el tratamiento de los autónomos. Acá la brecha va a ser inmensa, porque un autónomo que gane, si es soltero, que gane 220.000 pesos, ya empieza a pagar el impuesto a las ganancias. Y en este caso, un trabajador petrolero con esta quinta que gane cerca de 1 millón de pesos no va a pagar impuesto a las ganancias. César, ¿cómo le va? Cecilia Bufflet lo saluda. Esta medida que se toma ahora con los trabajadores de YPF y demás, también se había aplicado algo similar para estaciones de servicio, para productores, para el downstream, para la producción de petróleo, para ferroviarios. Ahora vimos el año pasado el episodio de camioneros, que también tenía características similares. Ese salió por ley, el de camioneros. El de camioneros salió por presupuesto, claro. Pero ahora en las negociaciones yo me puse a repasar los comunicados de el Ministerio de Trabajo y veía ahí, bueno, todo el mundo petrolero y ferroviarios. Ahora, esto... No, el resto de los sectores no tiene capacidad de judicialmente o administrativamente reclamar y generalizarlo. De hecho, hoy hablaba con algunas petroleras que me decían que sus equipos de recursos humanos están trabajando con legales para ver si
lo que le corresponde a trabajadores fuera de convenio en YPF no le puede corresponder a los trabajadores fuera de convenio en Shell, en Petrobras, en Action o en cualquier otra petrolera. Digamos, ¿eso puede generar una judicialización? Sí, Cecilia, la realidad es que primero hay que entender que el impuesto a las ganancias en la última década y media se ha popularizado. ¿Por qué un ferroviario, un trabajador petrolero, un operario están empezando a pagar impuestos a las ganancias? Y en épocas de mucha inflación se va de alguna manera evaporando los mínimos o los pisos y cada vez más gente entra a jugar en el impuesto a las ganancias y se pregunta el recibo de sueldo de qué corresponde. Ahora, respondiendo la pregunta, sí, por supuesto, acá hay una violación constitucional, porque acá la Constitución establece que ante igual situación en temas impositivos los contribuyentes tienen que ser tratados en igualdad de condiciones. Entonces, acá hay un privilegio que se da a algunos y justamente el principio de igualdad que establece la Constitución Nacional lo que impide es que haya este tipo de privilegios para algunos en desmedro de otros, porque si no, todos los trabajadores deberían tener el mismo tratamiento impositivo, porque algunos van a pagar sobre el 79% de su remuneración y otros van a pagar sobre el 100% de su remuneración. Eso viola la igualdad de la ley. Uh-huh. Y quería preguntarle por el otro anuncio que ha hecho Sergio Massa estos días, en el que promete eliminar el impuesto a las ganancias para la categoría de trabajador en relación de dependencia. ¿Cuán viable es eso en términos fiscales, digamos? ¿Cuánta plata cuesta? ¿Es una propuesta que tiene algún viso de realidad para una gestión o es impensable con las condiciones que hoy tiene el presupuesto en Argentina? Ahí tengo dos comentarios. En primer lugar, la recaudación de los asalariados está un poquito arriba del 2% del PBI. O sea que si se elimina el impuesto a la ganancia de todos los trabajadores, de todos los asalariados, que no lo estoy cuestionando, estoy diciendo que objetivamente no creo que haya caja para, en un escenario de desequilibrio fiscal y de déficit fiscal muy importante, muy significativo, no creo que haya posibilidades de reducir esa recaudación, esos ingresos del Estado. Y por el otro lado, yo me pregunto, a ver, ¿en qué partes del mundo no existe impuesto a la ganancia para los trabajadores? Y en la mayoría de los países tienen impuesto a las ganancias de los trabajadores, con un tema muy importante que nos está dando en Argentina, es que los mínimos no imponibles de alguna manera están contemplando lo que necesita cada trabajador para su subsistencia y lo que supera el mínimo no imponible sí tiene capacidad económica para contribuir con el Estado. Entonces digo yo, a ver, un asalariado ejecutivo de una empresa que gana 15 millones de pesos por mes, ¿le vamos a eximir impuesto a las ganancias si un autónomo con 220.000 pesos ya está pagando impuesto a las ganancias? Me parece que ahí se abre un debate muy importante. Creo que la solución no pasa por eximir a los trabajadores asalariados del impuesto a las ganancias, sino por establecer mínimos no imponibles adecuados al nivel de subsistencia de cada trabajador y además en una dinámica inflacionaria muy alta que contemple la actualización permanente, automática, mensual. Me quedé pensando en por qué nunca se incluye a los autónomos en la lista de los anuncios de categorías para beneficiar. En general siempre habla de los asalariados, del impuesto a las ganancias y como decía antes, hay una enorme diferencia entre unos y otros respecto de los que están pagando, según cómo están hoy los parámetros. Ahora, quizás no lo tiene en mente, pero que pagan ganancias de los trabajadores hay más de 1 millón, ¿verdad? Y autónomos, no sé si es una cuestión de que los autónomos no tienen peso, de porque no interesan desde el punto de vista político, cuántos son en cantidad, Jessica, ¿por qué? La realidad es que los autónomos no tienen una central de trabajadores como la CGT que presione y con sindicatos que presionen. Entonces, los autónomos son de alguna manera más pacíficos
¿sí? No generan presiones de poder y en función de esto son los ninguneados, voy a decirlo con todas las letras. Los asalariados, un autónomo que gana por igual que un asalariado, que el asalariado tiene un piso de 700.000 pesos, un autónomo que gana 700.000 pesos por mes, paga en el año más de 1 millón de pesos. Y un asalariado con 700.000 pesos por mes no paga impuesto a la ganancia. Ahí también hay una violación a la Constitución Nacional. Entonces, me parece que una de las cuestiones... Perdón, César, ¿y los monotributistas hoy, si facturan más de 650.000 pesos por mes, también se caen del monotributo? Claro, sí, ahí hay toda una problemática que hay que solucionar. ¿Tiene menos peso en definitiva o hay un beneficio para un trabajador que gana más de 800.000 pesos y a un monotributista lo estás topeando en 650.000 y a un autónomo muchísimo más abajo que eso? Sí, ahí en estas 3 categorías, monotributistas, autónomos y asalariados, el que está en mejor situación frente al impuesto a la ganancia es el asalariado. Y acá yo creo que hay un concepto errado de que el autónomo no es trabajador. Yo creo que el autónomo es trabajador con condiciones en algunos casos peores, porque no tiene aguinaldo, no tiene indemnización, no tiene vacaciones pagas. O sea, me parece que hay que considerar que el autónomo también es un trabajador. Gracias, César, por la comunicación. César Littin, tributarista.